Trabajo como repartidor nocturno para una aplicación que seguro conoces. No diré el nombre, pero te imaginarás. Comida rápida, llueva o truene. Ya llevo más de 3 años dándole a la moto, cruzando la ciudad de punta a punta, desde Tlalpan hasta la Gustavo A. Madero, sin descanso, todo por sacar para la renta, el tanque de gas, la comida de mi hija y algo más que siempre falta. Esa noche, noche de lo que pasó, llovía como pocas veces. No era la típica llovizna chilanga que te molesta pero no te empapa. Era tormenta con relámpagos que partían el cielo en dos, con truenos que hacían temblar hasta los postes. Aún así, tenía que salir. Me urgía la lana. Eran casi las 10 de la noche cuando me cayó un pedido en la colonia San Juan de Aragón. Estaba lejos de donde andaba, pero el bono por distancia era alto. Encendí la moto, me puse el impermeable y salí por Río de los Remedios. La ciudad estaba casi vacía. En la radio de la moto sonaba una alerta de protección civil por las lluvias, pero yo ya estaba metido en eso. Cuando llegué al restaurante, una fondita pequeña de comida corrida en una calle angosta, ya estaban cerrando. La señora me entregó el paquete de mal modo, como si algo la tuviera de malas. No me dijo buenas noches ni nada. Al recibir la comida, noté que el papel de aluminio estaba mal cerrado y algo caliente se escurría dentro de la mochila térmica. Subí la dirección del cliente, calle Cazuelas, cerca del bosque de San Juan de Aragón. Ya había ido por ahí, pero siempre de día. En la noche, ese rumbo se sentía distinto, más apagado, como si lo envolviera otra cosa. Tomé un camino más rápido para llegar, una avenida solitaria con muchos baches, sin cámaras, sin patrullas. Apenas pasaban carros. A los pocos metros vi que las luces de los postes empezaban a parpadear. Pensé que era la tormenta, pero algo se sentía raro, muy raro. Justo cuando frené en un semáforo, el único en varios kilómetros, vi por el retrovisor algo que no esperaba. Una figura negra, agachada, de forma animal, parada justo en medio del arroyo vehicular, varios metros detrás de mí. No parecía perro ni gato. No se movía, solo me miraba. Parpadeé. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Cuando el semáforo cambió a verde, arranqué de golpe. Pero al doblar en la esquina, la vi otra vez, más cerca. Esta vez la escuché. Un galope rápido, como de 4 patas corriendo sobre el asfalto mojado. No sé cómo explicarlo, pero sonaba como uñas largas raspando el pavimento. Aceleré. Las gotas me golpeaban la cara y el impermeable ya no servía de nada. El olor a drenaje y tierra mojada se mezclaba con otra cosa, algo metálico, como sangre. No quise mirar atrás. No podía. Llegué a la calle Cazuelas, pero no vi el número del domicilio. Todas las casas parecían iguales, cerradas, sin luz. No había timbres ni letreros, solo una vieja antena de televisión colgando de un poste doblado. Me detuve para revisar el celular. Entonces escuché el galope otra vez, más fuerte, más rápido, y después, silencio. Volteé. No vi nada, hasta que bajé la mirada. Estaba ahí, frente a mí. No sé qué era. Tenía el cuerpo de un animal grande, como un perro, pero flaco, alargado, como si lo hubieran estirado. La piel colgaba de los huesos, mojada, sucia. Tenía la cabeza agachada, pero sus ojos, rojos y brillantes, me miraban desde abajo. Lo peor era la boca. No era hocico, era una mueca humana. Labios delgados, resecos, con dientes pequeños, filosos, amontonados. Y esa boca se movía, como murmurando. No reaccioné. Me quedé ahí, paralizado. Ni siquiera podía respirar. Hasta que de pronto, la cosa se arrastró a gran velocidad hacia el callejón junto a mí, perdiéndose entre las sombras. No hizo ruido al irse, solo dejó un hedor imposible de olvidar. Una mezcla entre carne podrida y el olor de la tierra mojada en los panteones. No entregué el pedido. Lo dejé ahí, encima de la moto, y me fui caminando, tambaleándome, como si acabara de salir de un accidente. Pasé 3 días sin salir. No dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese galope en mi cabeza. Volví a trabajar a la semana siguiente, por necesidad, claro, pero ya no agarraba pedidos después de las 8 de la noche. Al menos eso intentaba, hasta que conocí a Chava. Chava era otro repartidor, uno de esos que hacen doble turno, de sol a sol. Lo conocí en una gasolinera, mientras esperábamos que pasara el aguacero. Nos pusimos a platicar y entre broma y broma le conté lo que me había pasado. Pensé que se reiría o que me mandaría a volar, pero no. Se quedó callado, muy serio. Después sacó una cajetilla, encendió un cigarro y me dijo: «A mí también me ha pasado». Le pedí que me contara todo, y lo hizo. Él iba rodando por la colonia industrial, cerca de Vallejo, cuando empezó a llover fuerte. Ya eran como las 11 de la noche. Dice que al llegar a una curva, vio algo que cruzó la calle corriendo. Era delgado, oscuro, con patas largas. No le alcanzó a ver la cara, pero sí escuchó el galope, el mismo que yo describí. Desde entonces, asegura que no puede estar solo bajo la lluvia sin sentir que algo lo observa. Después de eso, empecé a preguntar a otros repartidores. A algunos les daba risa, pero otros bajaban la voz, miraban a los lados y asentían. Uno me dijo que le llaman el corredor y que solo aparece bajo lluvia fuerte, en zonas sin mucha luz, donde la calle es larga y solitaria. Otro juraba que se trataba de un nahual, pero no de los antiguos, sino uno moderno, deformado por el odio y el hambre. Alguien más me dijo que cuando te sigue no es porque quiere matarte, es porque ya te eligió. Han pasado 4 meses desde aquella noche. Ya no soy el mismo. Ahora, cada vez que llueve, me encierro. Pongo trapos en las ventanas, apago todas las luces y no miro por la rendija de la puerta. No salgo, no importan los pedidos, no importa el hambre. El dinero no vale nada cuando sientes que algo te respira desde el otro lado de la calle. Y aún así, a veces, cuando la lluvia cae fuerte sobre el techo de lámina, cuando todo el mundo duerme y la ciudad parece desierta, escucho ese galope, lento, constante, raspando el pavimento, corriendo a 4 patas, esperando, buscando. Yo sobreviví, sí, pero algo se quedó conmigo, algo que se mueve en las sombras, que acecha en los charcos, que se alimenta del miedo. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, ese sonido se detendrá justo afuera de mi puerta. Y esta vez no va a seguir de largo. Nunca he sido de los que se asustan fácil. Me llamo Martín, tengo 46 años y llevo más de media vida manejando camiones urbanos en Guadalajara. He trabajado en todas las rutas que te puedas imaginar, la 43, la 12, la 72, pero hay una que jamás voy a volver a tocar. La gente la conoce como la Ruta 114, pero entre los choferes le decimos la Ruta del Silencio. No es que haya pasado algo escandaloso ahí. No hay noticias, ni notas en el periódico, ni historias que circulen por las redes. Es una de esas cosas que solo sabemos los que vivimos la calle de madrugada, los que olemos el diésel y el sudor todos los días, los que estamos en la ciudad cuando todo el mundo duerme. Todo empezó una noche entre semana, una de esas donde el cansancio se te pega a los huesos y lo único que quieres es terminar el último viaje, cerrar la unidad y meterte a dormir. Me habían asignado el camión número 31 de la Ruta 114, un modelo Dina antiguo que crujía como una casa vieja en cada tope. Lo agarré porque el titular estaba enfermo y no había otro que lo quisiera. No por miedo, claro, sino porque esa unidad era un asco. El motor sonaba como si se fuera a desarmar, los frenos chillaban y el techo tenía manchas oscuras que no salían con nada. Pero como dicen, el hambre puede más que el susto. La ruta era larga. Iba desde San Juan de Dios hasta Tonalá, pasando por colonias como Tetlán, Loma Dorada y El Rosario. Al principio todo fue normal. Gente subía y bajaba, algunos borrachos, otros cansados del trabajo. Ya era casi medianoche cuando subió una señora de cabello canoso y una bolsa de mercado vacía. No me miró ni me saludó, solo pagó y se fue hasta el fondo. No sé por qué.
pero desde que la vi me dio mala espina. No era que se viera rara, sino que no hacía ruido, nada, ni cuando caminó, ni cuando se sentó, ni cuando la unidad se movía. El camión vibraba y traqueteaba como siempre, pero ella era como una mancha fija en el fondo. Llegamos a la última parada. Miré por el retrovisor. Ya no estaba. Bajé a revisar por si se había quedado dormida, pero el camión estaba vacío. Pensé que quizás se bajó sin que me diera cuenta, aunque se me hacía raro porque siempre escucho cuando se abren las puertas. Pero bueno, el cansancio a veces te juega trucos, ¿no? Esa fue la primera noche. La segunda, cuando me volvieron a asignar la misma unidad, noté algo extraño. Al subir al camión en la madrugada para hacer limpieza rápida antes de comenzar el turno, vi que en el techo del fondo, justo encima del último asiento, había marcas. Pensé que eran rayones de algún vándalo, así que me subí en uno de los asientos y acerqué mi lámpara. Me quedé helado. No eran rayones, eran palabras, largas y profundas, como si alguien hubiera tallado con una navaja o con uñas. Decían: no me deja salir. Toqué las letras. Las ranuras eran irregulares, con pedazos de pintura levantados. No parecían hechas con una herramienta. Las líneas tenían trozos de queratina, uñas, humanas. Me bajé de un salto y salí del camión, con la respiración agitada. Me fumé un cigarro entero afuera antes de volver a subir. No le dije nada a nadie. Me sentía ridículo. Un hombre hecho y derecho, con callos en las manos y los pulmones negros de tanto cigarro, asustado por unos rayones. Me convencí de que alguien había querido jugar una broma pesada, que eran jóvenes locos, que no era para tanto. Pero a partir de esa noche, las cosas se pusieron peor. En cada turno, nuevas palabras aparecían, siempre en el techo, siempre talladas con fuerza, como si alguien hubiera estado atrapado allá arriba. Hace frío, no duerme, tiene ojos negros. No sabía qué hacer. Se lo mencioné a un colega, el Toño, que también manejaba la ruta 114, aunque en otro camión. Me miró fijo, dejó de masticar su burrito de carnitas y me dijo sin rodeos: ese camión está maldito, güey. Lo saben los mecánicos, lo saben los de limpieza, pero nadie dice nada. Lo único que sé es que el chofer que lo traía antes que tú se fue sin decir nada. Lo encontraron encerrado en su casa, con las uñas arrancadas. Me reí. Le dije que era un pendejo por andar inventando, pero en el fondo ya no me reía tanto. La cuarta noche fue cuando todo se rompió. Iba por Loma Dorada, ya de regreso hacia el centro. Iba vacío, eran casi las 2 de la mañana. Las calles estaban desiertas. De repente, el motor comenzó a toser. No era normal. Se sentía como si el camión estuviera resistiéndose. Se me apagaron las luces. El volante se puso duro. Frené de golpe. Y en el silencio de la noche, se escuchó un golpe en el techo. Seco. 3 veces. Toc, toc, toc. No podía moverme. Estaba paralizado. Encendí mi lámpara. Apunté hacia arriba. Nada. Silencio. Y entonces empezó. Una voz. Desde el techo del camión. Era un susurro rasposo, como si alguien hablara con la garganta desgarrada. Ayúdame. No me deja salir. No me deja salir. Mi cuerpo reaccionó solo. Arranqué el camión como pude y me fui sin mirar atrás. Cuando llegué a la base, me bajé sin apagar ni cerrar nada. El vigilante me gritó que a dónde iba, pero no me detuve. Caminé toda la noche hasta mi casa. Al día siguiente no fui a trabajar, ni al otro. El encargado vino a buscarme. Me ofreció otro camión, otra ruta. No quiso hablar del número 31. Me dijo que ya lo habían mandado al taller. Pero no fue así. Una semana después, un chavito nuevo lo sacó a ruta. Nunca regresó. Encontraron la unidad estacionada en un baldío por el Rosario. Sin chofer, sin señales de lucha. Todo limpio, excepto por el techo. Ahora las letras cubrían todo el fondo del camión. Miles de palabras, superpuestas unas sobre otras. Todas decían lo mismo: no me deja salir. Desde entonces, nadie quiere manejar esa unidad. La tienen guardada, oxidándose al fondo del taller.
Los mecánicos dicen que a veces, en la madrugada, cuando pasan cerca, se escuchan uñas raspando por dentro. Yo volví a trabajar, sí, pero pedí que me asignaran a la Ruta 43 con una unidad nueva. Nunca más volví a subir al número 31. Pero a veces, cuando manejo de noche y las calles están vacías, me parece ver a alguien en el asiento del fondo. Alguien que no hace ruido, alguien que no baja nunca. Y lo peor es que, cuando termina el turno y hago revisión, en el techo de mi unidad, a veces hay una marca, pequeña, como si una uña hubiera intentado escribir algo. Solo una palabra: ayuda. Nunca me ha gustado decir que creo en fantasmas, porque en esta chamba, si empiezas a tragarte todo lo raro que ves, acabas loco. Pero después de lo que me pasó una madrugada en la colonia Jardines del Valle, ya no sé si puedo seguir fingiendo que todo tiene explicación. Todo empezó hace como 3 meses. Yo manejo una camioneta Suburban negra, modelo reciente, limpia, con clima, cargadores de todo tipo y una bocina que suena como si tuvieras a la banda tocando adentro. Manejar de noche me gusta más que de día. Menos tráfico, más carreras largas, y los clientes tienden a dormirse o a ir en silencio. Pero en esas mismas horas, uno se topa con cosas que no deberían pasar. Me acuerdo bien de la primera vez que pasó algo raro. Era un miércoles, como eso de las 2 de la madrugada. Me cayó una solicitud desde una privada en Jardines del Valle. Cliente con nombre raro, usuario, sin foto, sin reseñas. Pido que me manden ubicación exacta, porque esas calles parecen laberinto y muchas casas se ven iguales. Me responden con un: aquí estoy, afuera. Llegando, no había nadie. Solo una reja peatonal cerrada y un silencio incómodo. Esperé un minuto, luego otro. Estaba por cancelar cuando escuché un clic, como cuando alguien abre la puerta trasera del lado derecho. Me volteé y no había nadie, nada, pero la puerta estaba entreabierta. Pensé que el cliente se había metido rápido o que algo me estaba jugando una broma. Me asomé al retrovisor. Nadie, nadie, pero el asiento del medio tenía el cinturón puesto, como si alguien se lo hubiera abrochado. Pensé en salirme del viaje, pero algo me dio por seguir. Puse en el navegador el destino que habían marcado: Parque Álamo Industrial, al otro lado de la ciudad. 40 minutos de camino. No hablé. No dije ni una palabra, por si el cliente estaba dormido o no quería conversación. La camioneta olía diferente, como a humedad vieja, como esos cajones de madera donde guardan santos. Y el espejo retrovisor, cada que lo veía, juraba que la forma del asiento se hundía un poco más. Pero no había nadie, o eso me repetía. 40 minutos después, llegamos al parque. Me estacioné justo donde marcaba el punto final. Esperé, volteé. El cinturón se desabrochó solo. ¡Clac! Y la puerta se abrió. Sin manos, sin cuerpo. Solo la puerta moviéndose suavemente, como si alguien bajara con cuidado. Después, nada. Al día siguiente llevé la camioneta al taller. Revisaron los sensores de puertas y cinturones. Todo bien. Le cambiaron la pila al sensor de ocupante. Nada fallaba. Me convencí de que había sido un fallo eléctrico, que andaba cansado, que me lo había imaginado. Pero volvió a pasar. Una semana después, mismo patrón. Solicitud sin foto, desde otra privada en la misma colonia. Mismo mensaje: aquí estoy, afuera. Mismo asiento, mismo cinturón que se abrocha solo. Y siempre, siempre, destino final cerca de un parque, una iglesia vieja o un baldío. Con el tiempo, otros choferes empezaron a hablar entre ellos. En la base donde paramos a tomar café en Avenida Valdepeñas, varios nos habíamos topado con lo mismo. Diferentes días, misma zona. Siempre de madrugada, siempre en Uber XL. Uno que otro se reía, decían que era un bug o un chiste del algoritmo. Pero otros ya habían dejado de aceptar viajes en esa área. Yo no. A mí me ganó la curiosidad. Me puse a rastrear los viajes. Revisé mis registros, direcciones, horarios. Me fui una noche, sin cliente, a recorrer esas calles.
Toqué puertas, pregunté discretamente. Muchos no sabían nada, pero una señora ya grande, con acento de Michoacán, me abrió en una casa de rejas oxidadas. Cuando le conté lo que buscaba, se le helaron los ojos. «Ese no es pasajero, joven. Ese es el niño del choque», me dijo, con una voz que apenas salía. «No fue por aquí, fue unas cuadras más allá. Choque horrible. Camioneta negra, como la suya. Se incendió. El chofer sobrevivió. El niño no». No dijo más. Me cerró la puerta y no volvió a contestar cuando toqué de nuevo. Esa noche me costó dormir. Soñé con un asiento trasero donde alguien lloraba sin moverse. Al despertar, había una marca roja, como si alguien se hubiera sentado, marcada en la tela del asiento, aunque nadie más había estado allí. Después de eso, empecé a notar algo más preocupante. El cinturón no solo se abrochaba, ahora se tensaba, como si algo jalara hacia abajo, y cuando volteaba, el asiento del medio estaba ligeramente más hundido, como si alguien más pesado estuviera ahí. Un día, ya al borde de la paranoia, dejé una cámara escondida apuntando al asiento. Grabé un viaje completo en Jardines del Valle. Nadie subió, pero en la grabación, a la altura del parque, se oye un ruido seco y sordo. Luego, la imagen se vuelve distorsionada. Al regresar a casa, la cámara estaba rota, la tarjeta de memoria derretida. Esa madrugada soñé que manejaba y en cada esquina se subía un niño diferente. Ninguno hablaba, todos se abrochaban el cinturón. Uno lloraba, otro sangraba, uno tenía la cabeza colgando. Me desperté con los brazos dormidos, como si me hubieran sujetado toda la noche. Intenté dejar de trabajar en esa zona. Me fui a cubrir rutas por Tlaquepaque, por Tonalá. Pero en cada viaje largo, cada vez que pasaba por una calle oscura o cerca de una iglesia abandonada, algo se manifestaba. El cinturón, el asiento, el olor a madera podrida. Una noche, acepté un viaje desde la misma colonia maldita. Ya había decidido que iba a enfrentar lo que fuera. Antes de salir, coloqué 4 cámaras, una en cada ángulo de la Suburban. Me persigné y fui. Como siempre, nadie en la banqueta. Puerta que se abre sola, cinturón que se abrocha con un clic seco. Pero esta vez escuché algo. Una respiración. No era mía. Era profunda, pausada, como si alguien se calmara de un llanto largo. Volteé sin miedo. Por fin, lo vi. Por una fracción de segundo, vi el rostro de un niño reflejado en el retrovisor. Era pálido. Tenía el cabello mojado y los ojos no eran de este mundo, negros como la calle sin faros, pero no era solo tristeza, era odio y algo más, había algo más con él. Detuve la camioneta, apagué el motor, no me atrevía a moverme, el cinturón se soltó, pero no se bajó, no esa vez. Sentí como la tela de mi asiento crujía por el peso de algo detrás de mí. No lo vi, no quería verlo. Pero en ese momento escuché un susurro claro, nítido, justo al lado de mi oído. «Gracias por llevarme. Él viene por ti ahora», grité. Abrí la puerta y me tiré al pavimento. Dejé la camioneta encendida. Corrí. No volví hasta que amaneció. Las cámaras, cuando las recuperé, mostraban solo estática. Desde ese día, algo cambió en mí. Dejé de manejar Uber. Vendí la Suburban a un lote en carretera a Nogales. No he sabido quién la compró, pero tengo pesadillas. Cada noche sueño que el cinturón se tensa solo, que alguien se sienta detrás de mí y no lo puedo ver, o peor, que ya está dentro de mí. Hay noches en que despierto y tengo marcas rojas en el pecho, como si me hubieran apretado el cinturón con demasiada fuerza. La última vez que encendí la aplicación, solo por curiosidad, apareció una solicitud. Usuario, sin foto, desde Jardines del Valle. Destino, tu casa. No la acepté, pero desde entonces, en las madrugadas, juro que escucho cómo una puerta trasera se abre sola, allá abajo, en mi cochera. Y a veces, cuando paso cerca, siento que el cinturón del asiento trasero me está esperando. Yo no era de creer en cosas raras.
Crecí entre calles de concreto, talleres mecánicos y fonditas que huelen a caldo de gallina desde antes del mediodía. En mi mundo, lo sobrenatural era solo tema de sobremesa, como cuando mi madre hablaba de la Llorona o de las brujas que rondaban los cerros. Pero una cosa es oír y otra vivirlo. Soy taxista en Pachuca desde hace más de 15 años. Me conocen en la base del mercado 1 de Mayo como El Güero, aunque tengo la piel morena como cualquier otro. Me lo pusieron por burla, porque siempre fui el más callado, el que no se metía en chismes ni hablaba de más. Y eso tal vez fue lo que me hizo notar algo que los demás ignoraban, o que tal vez fingían no ver. Todo comenzó a inicios de noviembre, justo después del Día de Muertos. Las calles todavía olían a copal, y en los portales de las casas quedaban rastros de flores de cempasúchil pisoteadas. Era de madrugada, como eso de las 3, sí, 3, no es invento mío, cuando me tocó hacer un servicio rumbo a la colonia Cubitos. Recogí a una señora ya mayor, vestida de negro, con un rebozo encima del cabello canoso. Me dio la dirección sin mirarme a los ojos, con una voz seca y bajita, pero lo que me sacó de onda fue lo que dijo justo antes de cerrar la puerta del carro. Maneje derecho y no voltee si lo oye silbar. Al principio creí que hablaba sola o que estaba senil, pero su tono tenía una firmeza extraña, como quien te está dando una advertencia que no deberías tomar a la ligera. No respondí nada. Puse primera y arranqué. Pasamos por varios semáforos, todo en silencio. El centro estaba vacío a esa hora, como si Pachuca se hubiera vuelto un pueblo fantasma. Fue cuando llegamos a la esquina de Guerrero con Allende que lo escuché por primera vez. Un silbido, agudo, largo, limpio, como si viniera de unos labios invisibles flotando en el aire. Y justo en ese momento, cambió el semáforo. No le di importancia, pero en la siguiente luz, el mismo patrón se repitió. Silencio, silbido, y de inmediato, el verde. Seguí manejando, más atento esta vez. Tercer semáforo, silbido, cambio de luz. Cuarto, igual. Me recorría un malestar en el pecho, como un hormigueo incómodo. No sabía si era paranoia, cansancio o simple coincidencia. Pero la señora no reaccionaba. Iba con la mirada al frente, con sus manos sobre el rebozo. Llegamos a su destino. Era una calle empinada, sin alumbrado, frente a un terreno baldío lleno de hierba seca. Me pagó exacto, sin propina, y antes de bajarse me miró por fin a los ojos. Su mirada era turbia, como la de alguien que ha llorado mucho. Si lo vuelve a oír, me dijo, no conteste, y nunca, nunca silbe de vuelta. Se fue. No volví a verla. Pensé en olvidarlo. Al fin y al cabo, uno escucha muchas cosas en la madrugada. Pero la semana siguiente, otros compañeros empezaron a comentarlo. Primero fue el Toño, que se rió mientras contaba que algún loco anda silbando por los semáforos. Luego el Chava, más serio, dijo que le había pasado 3 noches seguidas, siempre en distintos cruceros, y que el silbido era tan preciso que parecía controlar las luces. Cuando lo mencionó, un silencio incómodo cayó entre todos. Desde ese momento, empecé a fijarme más. Y sí, el patrón se repetía. Cruzando Colosio, sobre Avenida Madero, en la glorieta del reloj monumental. En cuanto el silbido sonaba, la luz cambiaba. Intenté grabarlo con el celular, pero nunca se registraba. Revisaba los videos después y solo se escuchaba el ruido del motor o los claxones lejanos. Nunca el silbido. Una noche le platiqué todo a Mariana, mi hija mayor. Tiene 19 años y estudia criminología en el Instituto de Ciencias Sociales. Ella, medio en broma, me dijo que podía ser un fenómeno acústico relacionado con la presión atmosférica o alguna falla eléctrica sincronizada, que los sensores de tráfico a veces responden a sonidos, pero lo dijo como quien intenta racionalizar algo que le da miedo aceptar. Lo peor vino cuando un compañero desapareció. Se llamaba Martín, el Chimuelo, por una muela rota que nunca se arregló. Su última ubicación fue la esquina de Cuauhtémoc con Revolución, cerca del Soriana Viejo.
Lo último que escucharon en la radio fue un "ahí viene otra vez el Silví", y se cortó. Lo buscaron durante días. Nada, ni el coche ni él. Solo una bitácora de recorrido interrumpida y una mancha negra sobre el pavimento donde se supone que se detuvo. Después de eso, se corrió la voz de que el que respondía al silbido desaparecía, que si silbabas de vuelta, aunque fuera por burla, algo te seguía. Una presencia invisible que comenzaba a manifestarse en los espejos retrovisores, en los reflejos de los parabrisas, en los vidrios empañados con humedad que no venía de ningún lado. A mí me pasó lo más fuerte un viernes por la noche. Había llevado a una pareja desde el centro hasta Villas de Pachuca. Al regresar, tomé por el Boulevard Rojo Gómez. Todo estaba tranquilo, salvo por una neblina bajita que empezó a deslizarse por el asfalto. Al llegar al cruce con Boulevard del Minero, el semáforo estaba en rojo. Me detuve, y entonces, ahí estaba, un silbido, pero esta vez fue diferente, más cercano, más claro, y no hubo cambio de luz. Me dio un frío en la nuca. Volteé el rostro instintivamente. No había nadie, pero al ver por el espejo lateral, lo noté. Un rostro, blanco, sin ojos, con la boca fruncida, como a punto de silbar otra vez, pegado al vidrio del pasajero. Pisé el acelerador sin pensar. La llanta patinó en el pavimento húmedo. El coche avanzó a toda velocidad con el semáforo aún en rojo. Apenas crucé, el silbido sonó otra vez y la luz cambió. No dormí esa noche, ni la siguiente. Desde entonces, manejo solo de día. Ya no hago recorridos nocturnos. Varios han hecho lo mismo. La ciudad ha perdido choferes y los nuevos no duran mucho. Dicen que es por la inseguridad, pero los que llevamos años sabemos que es por otra cosa. La gente habla de un espíritu, una entidad ligada a las rutas, que cada silbido es una especie de marca, un llamado, como si el ser estuviera midiendo el ritmo de la ciudad, esperando que alguien se atreva a romperlo. Dicen también que hay un taxi abandonado en los túneles cerca de la Reforma y que a veces, en la madrugada, se escucha el motor encenderse solo, seguido de un silbido agudo que atraviesa la oscuridad. Yo, por mi parte, ya no uso el claxon, ni el radio, y si escucho algo parecido a un silbido, bajo el volumen del estéreo, aprieto el volante y me quedo quieto. No respiro, no respondo, porque aprendí, como dijo aquella mujer, que hay cosas que se manifiestan solo si se les reconoce, y al que silba en los cruces, es mejor ignorarlo, porque si te contesta, ya no hay vuelta atrás. Yo no creía en esas cosas. Me parecía absurdo pensar que algo sobrenatural pudiera meterse en una vida como la mía, tan práctica, tan ruda. Ser trailero es, más que una chamba, un estilo de vida. Uno se acostumbra a la soledad, a las madrugadas infinitas, a los ruidos del motor como arrullo, al frío que se te mete en los huesos cuando vas cruzando la sierra a las 3 o 4 de la mañana. Pero por más que te acostumbres, hay cosas que no se pueden ignorar. Cosas que se te quedan grabadas con una claridad tan nítida que te persiguen aunque estés bien despierto. Esto que voy a contar ocurrió hace poco, unos 5 meses atrás. Me llamo Ramiro García, tengo 43 años y llevo más de 20 al volante. He recorrido casi todas las rutas pesadas del país. Monterrey-Tijuana, Veracruz-Ciudad Juárez, Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo. Pero la que más he hecho, y en la que me pasó lo que les voy a contar, es la México-Nogales, cruzando Sonora. Esa carretera es larga, solitaria y a veces peligrosamente silenciosa, especialmente en el tramo que va entre Benjamín Hill y Santa Ana. Era una madrugada de martes. Me había tocado carga de tiempo justo, así que decidí manejar sin parar durante toda la noche para llegar a tiempo. A eso de las 2:30 de la mañana, el tramo ya estaba completamente vacío. No se veía ni un alma ni una luz en los próximos 10 kilómetros. Solo mi tráiler y la línea negra del asfalto comiéndose la noche. Aceleraba parejo, como siempre, sin prisas, pero constante.
Llevaba la radio apagada. Ya había pasado la estación de servicio más cercana y según mi GPS, todavía faltaban unos 30 kilómetros para llegar al siguiente punto donde podría bajarme a estirar las piernas. El frío se sentía más seco y el aire que entraba por la rejilla olía raro, como a tierra húmeda. Pero no había llovido. Fue ahí cuando vi algo por el retrovisor. No un carro, no unas luces. Fue algo distinto, un bulto. No hay otra forma de describirlo. Era como una silueta baja, alargada, deforme. Venía corriendo detrás de la caja del tráiler, pegado al chasis, como si tratara de alcanzarlo. No parecía humano, ni animal, ni sombra. Algo intermedio. Y lo más cabrón, iba exactamente a la velocidad del tráiler. Yo iba a 80 kilómetros por hora. Apreté los ojos, parpadeé varias veces y miré de nuevo por el retrovisor. Ahí seguía. No se agitaba, no tropezaba, no se movía errático como una persona corriendo. Iba parejo, pegado a la línea del vehículo, con una velocidad antinatural. Se me empezó a resecar la garganta. Bajé un poco la velocidad, queriendo ver si se alejaba, pero no. El bulto ajustó su ritmo, como si estuviera atado al camión, como si supiera exactamente cómo moverse para no perderme. Intenté tomar el radio para llamar a otro trailero, pero la señal fallaba. Solo escuchaba estática, como cuando se atraviesa una tormenta eléctrica, pero el cielo estaba limpio, las estrellas bien arriba, la luna apenas colgada al sur. Me dije que tal vez era un perro, o un coyote, o algo que estaba corriendo por la lateral, pero cuando miré otra vez, vi algo que me quitó el aliento. No tenía patas, el bulto no tenía piernas ni brazos, era como una masa oscura, arrastrándose, sin tocar el suelo, pero avanzando, como si flotara, pero a ras del pavimento. Tuve que detenerme. Metí la direccional, orillé el tráiler junto a un área de descanso improvisada, de esas donde los traileros a veces se echan un cigarro o se acomodan a dormir en la cabina, y apagué el motor. Me quedé escuchando. Silencio total. Bajé con la lámpara en mano, nervioso, pero no iba a quedarme con la duda. Caminé hacia la parte trasera de la caja y no había nada. Ni marcas, ni tierra levantada, ni huellas. La noche estaba helada y el silencio tan espeso que hasta el zumbido de los cables eléctricos sobre la carretera sonaba como un susurro lejano. Regresé a la cabina, cerré con seguro y arranqué otra vez, intentando no pensar en eso. Tal vez era el cansancio, tal vez llevaba demasiadas horas sin dormir. Pero no fue la última vez que lo vi. Durante las siguientes semanas la historia se repitió. Solo en ese tramo, solo en la madrugada. El bulto aparecía detrás de la caja y corría, o se deslizaba, o lo que fuera que hiciera, imitando la velocidad exacta del tráiler, siempre sin hacer ruido, siempre sin perder el ritmo. Empecé a hablar con otros choferes. En una gasolinera cerca de Magdalena, ya de día, me atreví a preguntarle a un viejón que tenía más de 60 años al volante. Le conté lo que había visto, esperando que se burlara. Pero el cabrón palideció. «Tú también lo viste, ¿verdad?», asentí. «No digas su nombre. No lo intentes describir mucho. Entre más lo piensas, más lo atraes». Me quedé frío. «¿Qué es?». «Nadie sabe, pero siempre aparece ahí, en la madrugada. Algunos dicen que es el alma de un trailero que murió calcinado en su cabina. Otros, que es algo más viejo, algo que no fue humano. Lo único que sabemos es que si lo ves más de 3 veces, ya no se va». «¿Cómo que no se va?». «Se sube. Yo lo vi 7 veces. La última fue hace 3 semanas. Manejaba el mismo tramo. Ya ni intentaba evitarlo. Llevaba imágenes benditas colgadas del retrovisor, una botellita de agua bendita en la guantera y un escapulario que me regaló una viejita en Durango. Nada sirvió. A las 3 de la madrugada en punto, el bulto apareció, esta vez más cerca, más definido. Podía ver que su silueta tenía como dedos, largos, afilados, que se arrastraban por el aire, rozando el suelo. Su cabeza era un hueco, no tenía rostro, y aún así, sabía que me miraba. No quise parar.
No quise mirar más, pero el error fue bajar la velocidad. Cuando el tráiler descendió a 60 kilómetros por hora, escuché el golpe. ¡Pum! Algo cayó sobre la parte trasera. El tráiler se tambaleó. Las luces interiores parpadearon y luego lo sentí, dentro de la cabina. No sé cómo llegó ahí, no lo vi entrar, solo lo sentí. Un frío espantoso me invadió. La radio se encendió sola, soltando una voz que hablaba al revés, como un rezo satánico. El volante temblaba bajo mis manos. Quise gritar, pero no pude. La garganta se me cerró. Por el retrovisor vi algo detrás de mi asiento, algo que se movía, lento, subiendo por la tela del respaldo, como un bicho inmenso. Quise frenar, pero el freno no respondía. Fue entonces cuando hice lo que nunca pensé que haría. Abrí la puerta de la cabina mientras el tráiler avanzaba y me arrojé al pavimento. Rodé varios metros, me raspé la cara, el pecho, los brazos, pero sobreviví. El tráiler siguió derecho, sin conductor, hasta detenerse varios kilómetros más adelante. Cuando llegaron las autoridades, me encontraron caminando por la orilla de la carretera, con la ropa hecha jirones, temblando. No encontraron a nadie dentro del camión, pero el interior estaba helado, como si lo hubieran llenado con hielo seco. El parabrisas estaba cubierto de una capa de escarcha, en pleno desierto. Desde entonces, no he vuelto a manejar de noche, menos por esa carretera. Me cambié a una ruta más corta, entre Guadalajara y Colima. No es tan rentable, pero duermo tranquilo. Aunque a veces, muy de vez en cuando, al dar vuelta en la madrugada por alguna calle solitaria, siento que algo me sigue, como un bulto que corre, pegado al camión, a la velocidad exacta. No sé ni cómo empezar esto, la neta. Nunca fui de los que creen en cosas raras, ni brujas, ni fantasmas, ni esas jaladas que salen en videos de Facebook. Yo soy mecánico y chofer de grúa, hombre de calle, de esos que desayunan en fondas, oyen norteñas en el estéreo y saben arreglar un alternador con los ojos cerrados. Pero hay cosas que se te meten en la piel, que te trastornan tanto que ya no puedes mirar el mundo igual. Yo les voy a contar lo que nos pasó, porque lo viví con mis propios ojos y juro por la memoria de mi jefe que no estoy inventando nada. Todo empezó en una madrugada lluviosa de octubre, de esas donde hasta los perros callejeros buscan refugio. Yo estaba de guardia con mi compa el Güero en el corralón de Lázaro Cárdenas, justo donde se cruzan con la 16 de septiembre. Ahí tenemos el depósito de vehículos remolcados, el que está entre un taller de lámina y una bodega abandonada que antes era dulcería. Un lugar feo, la verdad, medio apestoso por la humedad, lleno de autos chocados, oxidados y con más cucarachas que clientes. Ese día, como a las 3 de la madrugada, nos llamaron por radio desde la central de movilidad. Nos pidieron ir a recoger un Tsuru blanco abandonado en la carretera libre a Zapotlanejo. Según el parte, el coche tenía más de 2 horas parado con las luces prendidas y nadie dentro. Un tránsito ya había revisado y no encontró placas ni reporte de robo. Nos mandaron a nosotros porque había que liberarlo antes de que amaneciera. Le dije al Güero, vamos de una vez, que si no, se nos junta la chamba. Subimos a la grúa y arrancamos. La lluvia caía con ganas, como si Dios estuviera lavando el mundo. El camino estaba solo, apenas cruzamos un par de trailers. Cuando llegamos al punto, ahí estaba el coche. Un Tsuru viejo, modelo 90 y tantos, estacionado justo en el acotamiento, con los faros encendidos, pero sin nadie adentro. No tenía placas, ni calcomanías, ni nada que dijera quién era el dueño. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue el parabrisas. El coche estaba empapado, como es lógico por la lluvia, pero en el parabrisas se veía un reflejo, no el nuestro, ni el del Güero, ni el de la grúa. Era otra cosa. Al principio creí que era un juego de luces, un efecto óptico por el agua, pero cuando me acerqué, lo vi clarito. Un rostro, una cara pálida, alargada, con los ojos completamente negros, como pozos vacíos. Se asomaba desde dentro del coche, aunque estaba vacío.
Se movía con pequeños temblores, como si la imagen tratara de mantenerse fija, pero no pudiera. ¿Estás viendo lo mismo que yo?, le pregunté al güero, que venía detrás. Se quedó helado. Solo asintió. No dijimos nada más. Solo actuamos por reflejo. Enganchamos el coche, lo subimos a la grúa y salimos de ahí. En el camino nadie habló. Solo se oía el ruido del motor, la lluvia y mi corazón en los oídos. Cuando llegamos al corralón, lo bajamos en una esquina, junto a un Chevy quemado que lleva meses ahí. El güero se metió a hacer el papeleo y yo me quedé afuera fumando. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Me acerqué al Tsuru, aún con la colilla en los labios, y ahí estaba otra vez, el reflejo. En el parabrisas, esa misma cara. Pero ahora no estaba sola. Detrás de esa figura, en el reflejo, se distinguía algo así como una calle, pero distorsionada, como si el vidrio mostrara otro lugar. Una calle empedrada, con casas de adobe y faroles viejos, como si fuera un pueblo fantasma. Y vi sombras, muchas. Caminaron lentamente detrás del rostro. No se oía nada, pero yo sentí un zumbido en los oídos, como cuando estás a punto de desmayarte. Di un paso atrás, asustado, y entonces la figura en el parabrisas me miró directo. Me miró. No fue una ilusión. Sabía que yo la estaba viendo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oficina del corralón viendo la cámara de seguridad que apunta hacia la fila de coches. Cada tanto, el monitor parpadeaba, como si algo interfiriera. El güero decía que era por la lluvia, pero yo sabía que no. En una de esas, la imagen se congeló justo sobre el Tsuru, y por menos de un segundo juraría que vi a alguien salir del coche. Una figura delgada, como de mujer, pero con movimientos torpes, como si no supiera caminar bien. Al día siguiente, nos llamaron otros choferes. Uno de ellos, el chino, dijo que vio algo parecido cuando pasó cerca del Tsuru. Juró que en el reflejo del parabrisas se veía un cuarto, no una calle. Un cuarto oscuro con veladoras, un altar y una niña parada en una esquina, descalza, con la cabeza agachada. Desde entonces empezaron los rumores, que el coche estaba maldito, que era de una mujer que se perdió hace años en la barranca de Huentitán, que lo usaron en un ritual, que lo encontraron abandonado en varios lugares antes, pero siempre desaparecía del corralón. Todos empezaron a evitar pasar cerca del Tsuru. Lo dejaron ahí, arrumbado, sin tocarlo. Nadie quería llevárselo ni desarmarlo. Yo mismo lo rodeaba por el otro lado cuando tenía que pasar por esa zona. Pero lo más fuerte ocurrió una semana después. Una noche llegó un nuevo elemento, el Marco, un morrito recién entrado. No sabía nada del coche. Le tocó hacer guardia solo porque se le había olvidado una entrega y lo castigaron. Al otro día, lo encontraron en el baño, encerrado y gritando como loco. Se había arrancado las uñas contra la puerta. Lo llevaron al hospital psiquiátrico de Zapopan y no ha dicho una sola palabra desde entonces. Solo repite en murmullos: están detrás del vidrio, ya salieron, ya salieron. La administración mandó cubrir el coche con una lona, pero al día siguiente la lona apareció tirada, rasgada como si alguien la hubiera desgarrado con uñas. A partir de ahí comenzaron a pasar cosas más cabronas. Uno de los grueros juró que vio a una mujer parada en el asiento del copiloto. Otro dijo que escuchó un golpeteo desde dentro, como si alguien tocara el vidrio desde adentro, pero cuando se asomó, no había nadie. El más valiente, un cabrón al que todos le decimos el diablo por lo loco que está, decidió grabarlo con su celular. Lo dejó toda la noche apuntando al coche desde el parabrisas de su unidad. Al otro día revisamos el video. Casi no se veía nada, puro ruido blanco. Hasta el minuto 33. Ahí, claramente, se ve cómo el reflejo del parabrisas empieza a cambiar. Primero muestra a Marco, el morro que enloqueció, parado frente al coche, aunque él nunca volvió. Después aparece el rostro pálido, y luego, una mano. Una mano que sale del reflejo, como si quisiera tocar el mundo real. La pantalla del celular se congeló en ese momento. El video terminó ahí. No supimos qué hacer.
Nadie quería acercarse. Llamamos a una patrulla, inventamos que el coche tenía algo sospechoso, a ver si se lo llevaban. Pero los municipales solo se rieron. Dijeron que no podían mover un coche ya remolcado sin orden del juez cívico. Pasaron los días. Las cámaras siguieron fallando. Los perros del corralón no dejaban de ladrar. Y una noche, el coche desapareció. Así, sin más. Sin señales de haber sido remolcado de nuevo, sin que la cadena del corralón se moviera. Ni los perros se dieron cuenta. Simplemente ya no estaba. Pero lo peor fue lo que vino después. Desde entonces, cuando remolcamos coches en la madrugada, hay veces que vemos algo raro en el parabrisas. Un segundo reflejo, distorsionado, una imagen que no coincide con lo que debería verse. Y cuando pasa eso, sabemos que ese coche está marcado. Hace 2 semanas recogimos una camioneta accidentada en Periférico Sur. Estaba completamente vacía, pero al verla sentí ese frío en el estómago que ya conozco bien. Me acerqué al parabrisas y ahí estaba, ese reflejo, la calle empedrada, los faroles antiguos y una silueta parada al fondo. No sé qué sea ese lugar que se refleja, pero no es de aquí, y cada vez que aparece, algo se arrastra a nuestro lado, algo que quiere cruzar. Yo sigo trabajando en la grúa, pero ya no soy el mismo. No miro los parabrisas directamente, no manejo de noche solo, y cada vez que remolco un coche abandonado me preparo para lo peor, porque aprendí, a la mala, que hay cosas que no deberían reflejarse, y que a veces, lo que ves en el vidrio, te está viendo a ti también. Me llamo Eduardo Ramírez, soy taxista en Mérida desde hace más de 12 años. He recorrido la ciudad entera, desde el periférico hasta los caminos que bordean los montes bajos del sur. He trabajado de noche por años, así que no me espantan ni los borrachos, ni los baches, ni las historias de fantasmas que los viejos cuentan en las bases de radio. O bueno, eso creía hasta hace poco. Todo empezó con una ruta que yo casi nunca tomaba, la carretera que lleva de Mérida hacia el sur, rumbo a Teco y más allá. Una vía bordeada de monte espeso, sin mucha iluminación y con muy poco tránsito después de medianoche. Esa zona, según dicen, está plagada de cenotes. Muchos están secos, cubiertos de matorrales, otros están ocultos entre las ramas y hay algunos que siguen abiertos, hondos como la boca de la tierra, con el agua quieta, negra, como un ojo dormido. Una noche, por necesidad, acepté una carrera a una comisaría llamada Pixia, un pueblito minúsculo con apenas unos cientos de habitantes. El pasaje era bueno, pagado por adelantado por un señor que necesitaba llegar a su casa después de una fiesta familiar en el centro. Tomamos la carretera vieja, pasando por San José Tzal, luego por Tequic de Regil y más allá, donde ya no hay nada más que monte, estrellas y uno que otro letrero oxidado. Fue ahí, justo después de cruzar una curva cerrada cerca de un entronque olvidado, que sentí el primer roce. Una sensación tibia, sutil, pero clarísima, como si unos dedos delgados me tocaran suavemente la nuca, apenas rozando la piel. Me estremecí. Instintivamente llevé la mano al cuello, pero no había nada. El pasajero, adormilado por el viaje, ni se dio cuenta. Esa noche dejé al señor en su casa sin más incidentes, pero el regreso fue tenso. Esa parte de la carretera es silenciosa, tan silenciosa que el ruido del motor parece un grito. Manejaba con las luces altas cuando volví a pasar por el mismo tramo, y otra vez lo sentí. Esa mano invisible acariciándome el cuello, esta vez más fría, más insistente, como si algo me advirtiera que estaba siendo observado. Volví a la ciudad con los pelos de los brazos erizados, el estómago revuelto y la mente dando vueltas. No conté nada en casa. ¿Qué iba a decir? ¿Que un fantasma me hizo cariñitos en el cuello? Días después, en la base de taxis donde me reporto, escuché algo que me heló la sangre. 2 compañeros estaban hablando en voz baja, mirando de reojo, como si contaran un secreto prohibido. Uno de ellos, Don Chepe,
Es un viejo chofer que lleva más de 30 años en el oficio. ¿Tú también lo sentiste?, le preguntó a otro. Es justo antes de llegar al puente ese donde está el monte más cerrado. Una sombrita que te pasa por detrás como si te soplara o te tocara. Me acerqué y les pregunté directo: ¿de qué están hablando? Don Chepe me miró con ojos cansados y respondió: del cenote negro, así le dicen. Está escondido en el monte, cerca del kilómetro 27, entre Tequic y Pixia. Dicen que ahí tiraban gente en los tiempos antiguos, y no tan antiguos, que era un sitio de sacrificios, de castigos, y que lo que vive ahí todavía tiene hambre. Me contaron que los choferes que pasan por esa zona de noche a veces sienten que algo les respira en la oreja, les acaricia el cuello, o incluso les habla bajito, con voz de mujer, pero sin palabras. Algunos han chocado, otros han abandonado el taxi por días, incapaces de volver a la ruta. Yo no lo quería creer. Me aferré a la idea de que era sugestionado, de que me había dejado llevar por el miedo. Pero entonces empezó lo raro. La siguiente vez que pasé por ahí, una madrugada con clima espeso y caliente, llevé el vidrio abierto. Y no fue solo el roce, esta vez fue un murmullo. Regresa. Tan claro como si alguien me hablara desde el asiento trasero. Me detuve en seco, bajé del taxi, miré con la linterna, revisé todo. El auto estaba vacío, el aire estaba denso, como si el monte respirara. Y desde entonces no dejó de seguirme. Empezó a manifestarse en otras partes. En mi casa, mientras dormía, sentía una presión en el cuello. Al bañarme, veía sombras pasar por el rabillo del ojo. Mis hijas decían que oían pasos en el pasillo. Una noche, mi esposa me despertó gritando. Soñó que alguien se metía a la casa arrastrándose. No dormíamos. Bajé las carreras. Comencé a tomar rutas alternativas, pero cada vez que pasaba por una zona de monte, aunque fuera en otro rumbo, sentía el mismo cosquilleo. Me decidí a investigar. Pregunté en Pixia. Un anciano me habló del cenote. Me llevó al sitio, oculto entre árboles y ramas. El agua era negra, inmóvil. A su alrededor, piedras talladas y restos de velas viejas. Me dijo que hace muchos años, cuando su abuelo era joven, la gente del pueblo usaba ese lugar para rituales, que el agua tragaba lo que no debía contarse. Aquí tiraban a las mujeres que sabían cosas, las que hablaban con la noche, las que soñaban con fuego. A una, en especial, le llamaban Ixchel Chamán, la chamana del sur. Dicen que antes de morir lanzó una maldición, que todo el que pasara por su tumba sin respeto sería tocado. ¿Tocado cómo?, pregunté. Con dulzura primero y después con hambre. Me fui temblando. La última noche que tomé esa ruta no fue por elección. Un pasaje urgente al hospital de Tequit, una mujer embarazada. No podía negarme. Eran casi las 3 de la madrugada. El tramo del cenote estaba en silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni autos. Solo el ruido de mi motor. Y ahí, justo en la curva maldita, sentí que alguien se me subió al coche. El asiento trasero crujió. Revisé por el retrovisor y vi una figura delgada, sentada en medio, sin rostro, pero con una cabellera larga y húmeda que goteaba sobre el asiento. Las gotas eran negras, como tinta. No me detuve. Seguí manejando con el corazón a punto de reventar. La mujer embarazada iba dormida, como si no sintiera nada. Yo no podía moverme, ni hablar, solo acelerar. La figura no se desvaneció. Se quedó ahí hasta que salimos del monte y entramos al primer tramo iluminado. Entonces, desapareció. No se desvaneció. Simplemente, ya no estaba. Como si se hubiera bajado en marcha. Esa fue la última vez que tomé esa ruta. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un cenote, incluso dentro de la ciudad, siento que alguien me observa. Mi cuello ya no ha vuelto a sentirse limpio. Es como si algo hubiera marcado mi piel. Una vez, mi esposa me revisó y me dijo que tenía una marca alargada, como un dedo, justo detrás de la oreja. No desaparece. A veces,
mientras manejo en otras partes, veo a una mujer en la orilla de la carretera, con la cabeza gacha, el cabello mojado. Siempre me voltea a ver cuando paso. Ya no manejo de noche. Y cuando paso cerca de Tequic, siempre rezo. Porque lo que vive en ese cenote no quiere asustar. Quiere que regrese. Y algún día sé que no voy a poder resistirme. A lo largo de más de 15 años trabajando como chofer de autobuses turísticos por la costa de Oaxaca, he visto cosas raras. Borrachos que se bajan a orinar en plena carretera, parejas que creen que los espejos del baño no reflejan lo que hacen, y hasta uno que quiso lanzarse por la ventana gritando que era Quetzalcóatl reencarnado. Pero esto no lo cuento por gracia ni para asustar, lo cuento porque me dejó marcado. Yo soy Martín Esquivel y conduzco para una empresa turística que hace recorridos entre Huatulco, Mazunte, Zipolite y Puerto Ángel. Ruta costera, solazo a plomo y playas que parecen sacadas de una postal. Por eso mismo lo extraño tiene más peso. Aquí no llueve durante 6 meses seguidos. El clima es seco, caluroso, hasta pegajoso, pero jamás mojado. Jamás. Excepto por el asiento 12. Todo empezó a principios de julio, en plena temporada alta. Llevábamos gringos, franceses, canadienses y algunos chilangos en shorts, todos con cámaras colgando del cuello y la cara quemada por el sol. Mi camión era un Volvo doble piso, impecable, de esos con aire acondicionado, pantallas y cargadores USB en cada asiento. Lo cuidaba como a mi madre. Cada noche lo limpiábamos, yo y mi chalán, Toño, un chamaco de 20 y pico que apenas empezaba en esto. La primera vez que lo notamos fue en un recorrido hacia Mazunte. Subimos a los pasajeros a las 8 de la mañana en Huatulco. Cielo limpio, ni una nube. El sol ya picaba sabroso. Cuando llegamos a Zipolite, una señora güera bajó del camión con el ceño fruncido. «Su asiento está mojado, señor», me dijo, apuntando al número 12, justo al lado de la ventanilla. Me asomé. Y sí, la tela azul del asiento estaba empapada, como si le hubieran vaciado un litro de agua. Pero no olía a orina ni a refresco. Era agua, limpia, fría al tacto, sin explicación. Pensamos que quizá uno de los turistas había traído una botella rota o que el clima del aire acondicionado la había hecho sudar. Aún así, Toño sacó un trapo, lo secó como pudo y seguimos el viaje. Pero al día siguiente, el asiento volvió a aparecer mojado. Y al siguiente, y al siguiente. Siempre el asiento 12, siempre empapado, siempre por la mañana, sin importar si había dormido bajo techo o al aire libre. Revisamos el aire acondicionado, las ventanas, la estructura del techo. No había goteras. Hasta pedimos que nos cambiaran los sellos de las ventanas por si había condensación, pero nada cambió. Una madrugada, antes de comenzar un recorrido hacia Puerto Ángel, Toño me dijo que no había podido dormir. No me vas a creer, pero anoche, mientras limpiaba el camión, escuché como si alguien llorara en el fondo. Pensé que era uno de los gatos callejeros, pero no. Cuando me acerqué al asiento 12, sentí un frío bien raro, como si estuviera en un cuarto con clima, pero el resto del camión seguía calientito. Me dio un miedo, don Martín. Feo. Pensé que el chamaco se estaba sugestionando. Yo no había escuchado nada, pero empecé a poner más atención. Una noche, cerca de la terminal, me quedé dentro del camión, esperando a que Toño terminara de cerrar la bodega. La ciudad estaba tranquila, el aire caliente. Abrí las ventanas para que se ventilara un poco. Entonces lo escuché. Un chapoteo, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre un charco. Provenía del pasillo trasero. Me levanté lentamente de mi asiento y caminé hacia el fondo del autobús. No había nadie. Todos los asientos estaban secos, menos el 12, empapado. Otra vez. La gota que derramó el vaso fue una mañana en que una pareja se subió en Mazunte. El tipo, un chilango con barba y sandalias, iba a sentarse en el 12. La mujer lo detuvo justo antes de que lo hiciera. «Está mojado», dijo,
y frunció la nariz. Y huele como al mar. Olía, sí, pero no a mar fresco. Olía como a mar podrido, como a algo que había muerto y se había quedado flotando. Revisé con un trapo y noté que esta vez el agua no estaba limpia. Era salobre, pegajosa, con un tono casi grisáceo. Esa noche me metí al internet. Me puse a leer historias de fantasmas, leyendas locales, cualquier cosa que me diera pistas. Toño también se obsesionó. Encontramos que en 1993 un camión de turismo se había accidentado en esa misma carretera costera a la altura de la Curva del Diablo. Cayó por un barranco y murieron 14 personas. Uno de ellos era un niño de unos 12 años. Su cuerpo jamás fue recuperado del mar. ¿Y si es él?, dijo Toño, casi en susurro. No dije nada, pero empecé a dejarle ofrendas discretas. Una vez le dejé una paleta de sandía, otra vez un carrito de juguete. El asiento seguía mojado, pero ya no olía feo, hasta que lo hizo. Un sábado, en plena madrugada, tomamos la carretera hacia Cipolite. Eran como las 4. El camión iba vacío porque íbamos a recoger a un grupo de turistas. Llevábamos música bajita y el aire apagado. Yo manejaba mientras Toño dormitaba en el asiento del copiloto. En la Curva del Diablo vi algo, un niño, parado en medio de la carretera, descalzo, mojado. No frené, no pude, me quedé paralizado. El cuerpo me respondió apenas para girar el volante. Pasamos junto a él y por el espejo retrovisor lo vi voltear hacia nosotros. Tenía los ojos completamente negros. ¿Viste eso?, le grité a Toño, pero él estaba tieso, pálido, con los ojos clavados en el asiento 12. El asiento estaba ocupado. Un niño, empapado, con la ropa pegada al cuerpo, nos miraba desde ahí. Tenía los labios amoratados y una herida en la frente de donde le escurría agua salada, no sangre. Toño vomitó. Yo apreté el volante hasta que me dolieron las manos. Cuando llegamos al destino, el niño ya no estaba, pero el asiento quedó inundado. Literal, un charco que goteaba hasta el pasillo. Tuvimos que suspender el viaje. Eso fue hace 2 meses. Desde entonces, evito tomar el Volvo de la línea. Dicen que otros choferes lo siguen usando. Algunos le rezan antes de encenderlo. Otros le dejan dulces o juguetes. Todos saben que el asiento 12 nunca se debe ocupar. Hace apenas una semana, un chofer nuevo se burló de la historia. Subió a unos turistas y no le avisó a nadie. Dejó que una señora se sentara en el 12. Dicen que a la media hora de camino, la mujer empezó a gritar, que sentía que alguien la jalaba de las piernas, que un niño le hablaba desde el agua. Cuando llegaron a la terminal, la mujer se negaba a soltar el asiento. Lloraba. Decía que el niño la necesitaba, que estaba solo, que se estaba hundiendo y quería que ella lo acompañara. No volvió a subir a un camión. Yo, a veces sueño con el niño. Lo veo flotando en la oscuridad del mar, atrapado entre piedras, con la piel arrugada como trapo viejo. Lo escucho llorar, pero no de tristeza, sino de rabia. Y aunque ya no manejo ese camión, el asiento 12 sigue mojado. Siempre. Incluso en sequía. Incluso cuando el mar está a kilómetros de distancia.